La sala de juntas estaba en completo silencio. 12 miembros del consejo me miraban mientras yo mantenía la carpeta cerrada frente a mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Mi padre me observaba desde el otro extremo de la mesa, con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien. Muy bien, Alejandra, y dijo con esa voz que usaba cuando creía que estaba siendo paciente conmigo. Ya jugaste tu pequeño juego. Ahora podemos proceder con la verdadera reunión. Sonreí y abrí la carpeta lentamente. Papá, creo que no entiendes. Esta es la verdadera reunión. Pero déjame contarte cómo llegamos aquí. 3 días antes, estaba sentada en la mesa del comedor familiar, celebrando lo que pensé que sería mi momento de triunfo. Acababa de cerrar el contrato más grande en la historia de nuestra empresa de consultoría. Después de 12 años trabajando día y noche, habíamos alcanzado los $75 millones en valor. Brindemos por Ale, dijo mi hermano Sebastián, levantando su copa. Sin ella, nunca habríamos llegado tan lejos. Mi padre sonrió y se puso de pie. Mi corazón se aceleró. Finalmente, después de tantos años, me reconocería como su sucesora. Había estado esperando este momento desde que tenía 25 años, cuando dejé mi trabajo en una firma prestigiosa para ayudar a salvar el negocio familiar que estaba al borde de la quiebra. Tienes razón, Sebastián, y dijo papá, su sonrisa haciéndose más amplia. Alejandra ha hecho un trabajo excepcional estos años. Por eso ahora puede descansar tranquila sabiendo que el futuro de la empresa está en buenas manos. Hizo una pausa teatral, mirándome directamente a los ojos. Tu hermano se hará cargo ahora. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre bajó la mirada a su plato. Sebastián se veía incómodo, pero no dijo nada. Ni una sola palabra de protesta. Perdón, logré susurrar. Sebastián tiene la experiencia en finanzas que necesitamos para la siguiente fase, continuó papá, como si estuviera discutiendo el clima. Tú has sido un excelente gerente operativa, pero ahora necesitamos una mente estratégica al frente. Esa noche, en la soledad de mi oficina en casa, abrí mi archivador personal. Mis manos temblaban mientras revisaba documento tras documento. Contratos, títulos de propiedad, registros de transferencias de acciones. Todo estaba ahí, perfectamente organizado, como siempre había sido mi estilo. Mi padre había olvidado algo muy importante. O tal vez nunca le prestó atención porque, después de todo, era solo su hija la que manejaba esos detalles menores del negocio. Cada año, desde que cumplí 28, papá había transferido acciones a mi nombre como regalo de cumpleaños. Para motivarte, decía siempre. Para que te sientas parte de esto. 10% cada año. Yo, siendo la hija responsable, había reinvertido cada centavo de las ganancias de vuelta en la empresa. Mientras él le daba a Sebastián efectivo y viajes como regalos, a mí me daba participación en la empresa. Y yo, creyendo en el futuro del negocio que estaba construyendo con mis propias manos, había comprado más acciones cuando se presentaron las oportunidades. Hice los cálculos 3 veces. No podía creerlo. Tenía el 51% de las acciones de la empresa. No dormí esa noche. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, revisando cada documento legal, cada contrato, cada detalle de la estructura corporativa que yo misma había ayudado a diseñar. Porque había algo más que mi padre no sabía. Durante estos 12 años, no solo había sido la gerente operativa como él me llamaba. Había sido yo quien negoció cada contrato importante, quien construyó las relaciones con nuestros clientes más grandes, quien diseñó los sistemas que nos permitieron crecer de una empresa de 2 millones a 75 millones. Y había algo más. Algo que guardé en secreto todos estos años. Hace 5 años, cuando estábamos luchando por conseguir nuestro primer contrato de 10 millones, el cliente principal me había hecho una oferta privada. Querían que dejara la empresa de mi padre y trabajara directamente para ellos. La oferta era por $5 millones al año, más bonos. Nunca se lo dije a papá. En su lugar, usé esa oferta como palanca para conseguir el contrato para nuestra empresa familiar. Pero guardé una copia del email. El cliente me había escrito: esta oferta permanece abierta indefinidamente, Alejandra. Sabemos que eres tú quien realmente maneja las operaciones. Esa mañana, mientras me preparaba para ir a la oficina, tomé una decisión.
Era hora de que mi padre entendiera exactamente quién había construido su imperio de 75 millones. Llegué a la oficina temprano, como siempre. Pero esta vez, en lugar de ir directo a mi escritorio, fui a la oficina de recursos humanos. Necesitaba revisar algo. Buenos días, Carmen, saludé a la directora de RH, quien había sido mi aliada durante años. Necesito revisar los contratos de algunos de nuestros empleados clave. Por supuesto, Alejandra. ¿Algo específico? Quiero ver cuántos de nuestros gerentes y directores tienen cláusulas de no competencia directamente contigo, conmigo, o con la empresa en general. Carmen me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Después de una hora revisando archivos, la respuesta fue clara. El 80% de nuestro talento clave tenía contratos que los vinculaban específicamente a mí como su supervisora directa. Muchos de ellos habían sido contratados por mí personalmente. Mientras revisaba esta información, mi teléfono sonó. Era Sebastián. Ale, necesitamos hablar. Estoy ocupada, Sebastián. Por favor. Sé que anoche fue difícil. Pero necesito que entiendas que yo nunca pedí esto. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Sebastián y yo siempre habíamos tenido una buena relación. Él trabajaba en el departamento de finanzas, pero nunca había mostrado interés en dirigir la empresa. Entonces, ¿por qué no dijiste nada anoche? Hubo una pausa larga. Porque papá me dijo que si no aceptaba, buscaría a alguien externo para dirigir la empresa. Pensé que al menos si yo estoy ahí, podríamos trabajar juntos. Algo en su voz me hizo creerle. Pero también me hizo darme cuenta de algo más importante. Mi padre estaba tan desesperado por no darme el control que prefería arriesgar toda la empresa antes que reconocer mis logros. Esa tarde, mientras organizaba mi estrategia, mi asistente Andrea tocó mi puerta. Alejandra, hay algo que creo que debes saber. ¿Qué pasa? Esta mañana escuché a tu padre hablando por teléfono. Estaba hablando con alguien sobre resolver el problema de Alejandra de una vez por todas. Mencionó algo sobre reestructurar tu posición para que no tengas acceso a los clientes principales. Mi sangre se heló. No solo me había quitado la posición de CEO, sino que ahora planeaba sabotear activamente mi capacidad de contribuir a la empresa que había construido. En ese momento supe que esto no era solo sobre sucesión. Era personal. Y si mi padre quería jugar sucio, yo tenía cartas que él ni siquiera sabía que existían. Esa noche, envié un mensaje de texto a 3 personas, el presidente del consejo directivo, nuestro abogado corporativo, y la asistente que manejaba la agenda de las reuniones del consejo. Necesito programar una reunión de emergencia del consejo directivo para mañana por la mañana. Tengo una propuesta que cambiará el futuro de la empresa. A las 8 de la mañana, todos estaban reunidos en la sala de juntas. Mi padre había llegado claramente molesto, con Sebastián a su lado luciendo incómodo. Los 12 miembros del consejo directivo tomaron sus asientos, todos curiosos por saber qué era tan urgente. Alejandra, comenzó mi padre con esa voz controlada que usaba cuando estaba furioso. Espero que tengas una muy buena razón para convocar esta reunión sin mi autorización. La tengo, papá. Puse mi carpeta sobre la mesa. Señores del consejo, los he convocado porque necesito hacer una propuesta formal. El presidente del consejo, don Roberto, un hombre de 70 años que había conocido a mi padre desde la universidad, se inclinó hacia adelante. Adelante, Alejandra. Propongo formalmente mi candidatura para el puesto de CEO de esta empresa. El silencio fue total. Podía ver las caras de sorpresa alrededor de la mesa. Mi padre se puso de pie bruscamente. ¿Qué significa esto? Ya hemos decidido que Sebastián será el nuevo CEO. Papá, dije tranquilamente, siéntate. Por favor. Don Roberto intervino. Alejandra, entiendo tu frustración, pero las decisiones de sucesión ya han sido tomadas por el fundador de la empresa. Con todo respeto, don Roberto, pero el fundador de la empresa no tiene el poder unilateral de tomar esa decisión. No según nuestros estatutos corporativos. Abrí mi carpeta y comencé a distribuir copias de los documentos. Como pueden ver, según el artículo 12 de nuestros estatutos, cualquier cambio en el liderazgo ejecutivo debe ser aprobado por mayoría del consejo directivo. Mi padre me miraba con incredulidad. Alejandra, basta de juegos. Esta empresa es mía. ¿Es tuya? Saqué otro conjunto de documentos.
Porque según estos registros de acciones, yo poseo el 51% de las acciones de esta empresa. El silencio se volvió ensordecedor. Pude ver cómo los ojos de mi padre se movían rápidamente mientras procesaba lo que acababa de decir. Eso es imposible, murmuró. Cada año, desde hace 13 años, me has regalado un 10% de acciones por mi cumpleaños. Yo reinvertí todas las ganancias de vuelta en la empresa y compré acciones adicionales cuando se ofrecieron. Nunca presté atención a los detalles porque, después de todo, era solo tu hija manejando, papeleo menor. Don Roberto tomó los documentos y comenzó a revisarlos cuidadosamente. Después de unos minutos, levantó la vista. Estos documentos parecen estar en orden. Alejandra, efectivamente tienes la mayoría de las acciones. Mi padre se veía pálido. Pero tú no puedes dirigir esta empresa. No tienes la experiencia. ¿No tengo experiencia? Mi voz se mantuvo calmada, pero firme. En los últimos 12 años, he cerrado el 85% de nuestros contratos principales. He diseñado los sistemas operativos que nos permitieron escalar. He construido las relaciones con clientes que representan el 70% de nuestros ingresos. Saqué otra carpeta. Aquí tienen los contratos y testimonios de nuestros 5 clientes más importantes. Todos confirman que trabajan con nosotros específicamente por la relación que han construido conmigo. Pasé las cartas alrededor de la mesa. Una de ellas era particularmente reveladora. Era de nuestro cliente más grande, el contrato de 15 millones que había cerrado la semana pasada. Su carta es muy clara, continué. Dice textualmente, nuestra asociación continuará solo mientras Alejandra Ruiz permanezca en una posición de liderazgo en la empresa. El silencio se hizo más profundo. Sebastián finalmente habló. Ale, yo nunca supe que tenías todo esto. Porque nunca me preguntaste, Sebastián. Ninguno de ustedes me preguntó. Miré directamente a mi padre. Durante 12 años, asumieron que yo era solo la hija que ayudaba con las operaciones. Nunca se tomaron el tiempo de entender que yo era las operaciones. Don Roberto se aclaró la garganta. Alejandra, dado que tienes la mayoría de las acciones, técnicamente tienes el derecho de proponer cambios en la dirección ejecutiva. Pero necesitamos votar como consejo. Entiendo. Por eso estoy aquí pidiendo su apoyo, no exigiendo. Mi padre se puso de pie nuevamente. Que esto es ridículo. Yo construí esta empresa desde cero. Papá, dije, poniéndome de pie también, tú fundaste esta empresa hace 20 años. Pero cuando yo llegué, valía 2 millones y estaba al borde de la quiebra. Hoy vale 75 millones. ¿Quién realmente la construyó? La pregunta quedó suspendida en el aire. Podía ver en las caras del consejo que estaban procesando no solo los números, sino también la historia completa que nunca habían escuchado. Señores del consejo, continué, no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque esta empresa es mi vida's work, y sé que puedo llevarla aún más lejos. Propongo que votemos. Don Roberto miró alrededor de la mesa. Muy bien. Todos los que estén a favor de nombrar a Alejandra Ruiz como CEO de la empresa. Lentamente, una por una, las manos comenzaron a levantarse. 1, 2, 3, 4. Mi corazón latía cada vez más fuerte con cada mano que se alzaba. 5, 6, 7. Cuando la octava mano se levantó, ya era oficial. Tenía la mayoría. Pero las manos siguieron levantándose. 9, 10, 11. 12. Fue unánime. Don Roberto sonrió por primera vez en toda la mañana. La moción pasa por unanimidad. Alejandra Ruiz es nombrada CEO de la empresa, efectivo inmediatamente. Mi padre se desplomó en su silla. No con derrota, sino con shock genuino. Como si recién en ese momento entendiera lo que había pasado realmente durante todos estos años. Alejandra, dijo don Roberto, ¿tienes algo más que agregar? Me puse de pie y miré a mi padre directamente a los ojos. Sí. Papá, quiero que sepas que esto no es personal. Esto es sobre hacer lo correcto para la empresa que ambos amamos. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Quiero ofrecerte el puesto de presidente del consejo directivo. Tú fundaste esta empresa,
y tu experiencia y sabiduría son valiosas. Pero las operaciones diarias, las decisiones estratégicas, eso me corresponde a mí ahora. Mi padre me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era como si me estuviera viendo realmente por primera vez. Y Sebastián, continué, volteando hacia mi hermano, quiero que te quedes como director financiero. Eres brillante con los números, y te necesito en mi equipo. Pero como mi segunda mano, no como mi reemplazo. Sebastián asintió, y por primera vez en días, vi alivio en su cara. La reunión terminó, y uno por uno, los miembros del consejo se acercaron a felicitarme. Cuando la sala se vació, solo quedamos mi padre, Sebastián y yo. Mi padre se puso de pie lentamente. Alejandra, yo no sabía. Realmente no sabía todo lo que habías hecho. Lo sé, papá. Y esa es exactamente la razón por la que esto tuvo que pasar. ¿Me podrías explicar algo?, preguntó, su voz ahora más suave. ¿Por qué nunca me dijiste sobre tu verdadero papel en la empresa? Suspiré profundamente. Porque pensé que si simplemente trabajaba lo suficientemente duro, si los resultados hablaran por sí solos, tú eventualmente lo verías. Pensé que no debería tener que pedirte que me reconocieras. Pero yo siempre te reconocí. Siempre dije que eras un excelente gerente. Papá, ser llamada un excelente gerente, después de construir un imperio de 75 millones no es reconocimiento. Es minimización. El silencio que siguió fue diferente. No era tenso o incómodo. Era contemplativo. Hay algo más que necesito contarte, dije finalmente. Hace 5 años, recibí una oferta de trabajo externa. 5 millones al año para ser CEO de nuestra competencia más grande. Los ojos de mi padre se abrieron. ¿Qué? Nunca te lo dije porque no quería lastimarte. En su lugar, usé esa oferta para asegurar nuestro contrato más grande. Pero guardé el email. La oferta sigue abierta. Saqué mi teléfono y les mostré el email. La recibí otra vez ayer, después de la cena familiar. Pero ¿sabes qué, papá? Nunca la consideré seriamente. Porque esta empresa no es solo tu legado. Es el mío también. Mi padre leyó el email, y su expresión cambió completamente. Alejandra, tú podrías haber dejado todo esto atrás en cualquier momento. Sí. Pero elegí quedarme y pelear por lo que ayudé a construir. Sebastián se acercó y puso su mano en mi hombro. Ale, siento mucho no haber dicho nada en la cena. Tenías razón. Debería haber hablado. Sebastián, tú también fuiste víctima de las suposiciones de papá. Él asumió que por ser hombre tendrías más autoridad natural, sin considerar quién realmente tenía las habilidades. Mi padre se puso de pie y caminó hacia la ventana. Después de unos minutos, se volteó hacia nosotros. Alejandra, tengo que hacerte una pregunta honesta. ¿Por qué me estás ofreciendo un lugar en la empresa después de lo que hice? Porque aprendí algo importante estos últimos días, papá. La venganza no construye empresas. La sabiduría sí. Tú tienes experiencia que yo todavía necesito. Pero necesito que confíes en mi liderazgo. ¿Y si cometo el mismo error otra vez? Sonreí, y por primera vez en días, fue una sonrisa genuina. No lo harás. Porque ahora sabes algo que no sabías antes. ¿Qué es eso? Que tu hija no solo es un excelente gerente. Es una líder que construyó un imperio mientras tú no estabas mirando. 6 meses después, nuestra empresa alcanzó los 90 millones en valor. Mi padre y yo trabajamos juntos mejor que nunca, pero ahora con roles claros. Él aporta sabiduría estratégica a largo plazo, y yo manejo las operaciones y el crecimiento. Sebastián se convirtió en el mejor director financiero que jamás habíamos tenido, libre de la presión de tener que dirigir algo que nunca quiso dirigir. Pero lo más importante que aprendí no fue sobre negocios o liderazgo. Fue sobre el valor de conocer tu propio valor. Durante años, esperé que otros reconocieran lo que yo valía. Pero el reconocimiento real vino cuando finalmente tuve el valor de reconocerlo yo misma. Mi padre tenía razón en una cosa, siempre me dijo que actuara como propietaria. Simplemente nunca esperó que un día, lo haría literalmente. Y cuando finalmente lo hice, descubrí que no solo era propietaria de la empresa. Era propietaria de mi propio destino. A veces, las personas que nos aman más son las que menos nos ven.
No por maldad, sino por las suposiciones que han construido sobre nosotros a lo largo de los años. La lección más valiosa que aprendí es esta: no esperes a que otros reconozcan tu valor. Conoce tu valor, documéntalo, y cuando sea necesario, defiéndelo. Porque al final, nadie más va a pelear por tus sueños con la misma pasión que tú. Y a veces, la justicia no llega como un rayo dramático. Llega como una carpeta llena de documentos que demuestran, tranquila pero incontestablemente, la verdad. La verdad de quien realmente construyó el imperio.